Hola, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos. Les vamos a pedir si pueden prender las cámaras. Ahí está. Que prendan para que nos podamos ver. ¿Puedo? No. Sí. Bueno, sí, dale. Voy a quedarme con el programa. No puede o la que puede avisa, no importa, pero siempre es mejor ver las caras. Voy a poner en Antes de poner la cámara, pónganse, mutense, así nos se escucha también. Buenos días, nosotros estamos desde el internet del colegio y si prendemos la cámara se entorpece un montón, no escuchamos bien. No hay problema, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, ahí van llegando algunos. Los que no tienen la cámara, no pueden prender la cámara, pónganse el nombre, así, saben dónde son. Ya me puse el nombre. Bárbaro, espectacular. Bueno, Esteban, que va a ser el docente de esta capacitación. Esteban ya dio las capacitaciones, los talleres para finalistas, en los últimos 2 años que se hizo por Zoom, los Juegos Culturales Evita, ya los dio las capacitaciones a los finalistas, y se ocurrió este año, antes de las finales, poder hacer este taller que es introductorio. Después Esteban lo va a poner mejor, que va a ser cómo se arma, cómo podemos armar nosotros y un minuto para poder ser presentado para el concurso. Siendo esta disciplina que tiene una técnica particular, que necesitamos del manejo de, más allá de la técnica de la tecnología, del manejo de la herramienta, se nos ocurrió poder brindar un poco un panorama de cómo se utilizan las herramientas para llegar al objetivo, que es terminar un video, presentarlo y poder participar del concurso provincial, y con a favor ganar la capacitación en Mar del Plata. Que bueno, Esteban vio muchísimos ya finalistas, y con toda esa información es que pudo armar, pudo empezar el tema que es para conocer cómo llegar. No sé si Esteban, querés levantar la mano, saludarnos. ¡Y ese! Bueno, yo te dejo a vos la palabra, y bueno, que lo disfruten. Espero que sea muy productivo el taller. Hola, buenos días. Disculpen la interrupción. Yo soy Osvaldo desde Chubut. Estamos en la escuela 7705 con chicos que quieren participar y estamos terminando de acomodarnos. Si nos dan 2 minutitos, podrá ser, para terminar de acomodarnos acá, con los chicos que están saliendo de las aulas e incorporándose a la sala. Sí, estamos en la sala de computación. Sí. Dale, Sí, vamos. buenísimo. Lo que vamos a hacer antes es ver un pasito acerca de cómo presentarse, de qué manera, así que si Esteban hace ese repaso, ustedes pueden escuchar. Bárbaro. ¿Te Estamos parece? ahora transmitiendo con el celular y enganchando el televisor con una computadora. Así que si hacen Dale, silencio, va a ver tiempo. ¿eh? Hay tiempo. Bárbaro, gracias. Dale. Gracias. Bueno, buenos días, un gusto grande poder conectarnos, conocernos. Hay chicos y chicas de todo el país, y un placer nuevamente estar colaborando con el Ministerio de Cultura. Es una relación que vengo de hace muchísimos años trabajando, y realmente me encanta poder colaborar, y los Juegos Evita son geniales. Así que bueno, vamos a hablar un poco de, obviamente, Video Minuto, y sé que algunos ya se presentaron y otros no se presentaron, otros ya están haciendo los cortometrajes como para arrancar, así que
vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos como para hablar un poco de primero las condiciones para presentarnos y después un poco hablar del lenguaje. Al final, después, vamos a hablar de las cosas más importantes, pero le vamos a entregar un cuadernillo que va a ampliar un poco lo que vamos a hablar hoy. Así que después, en todo caso, soliciten ese cuadernillo a sus coordinadores y nosotros le vamos a llegar a los coordinadores de cada provincia para que lo puedan repartir. Que es un cuadernillo que habla de lo básico de lo que es el lenguaje audiovisual. Vamos a arrancar, si les parece, con las bases, que siempre son muy poco amables. A veces uno se enfrenta a un formulario y a veces uno puede ser hasta que uno nos desaliente poder presentarnos. Y la idea es que no, que podamos participar, que no haya problemas. Bueno, estamos hablando de video minuto en dos categorías, sub 15 y sub 18, ¿no? Entonces, de acuerdo a las edades, vamos a uno, vamos a otro, tienen que presentar un video y el tema es construyendo diversidad cultural. Cada año tiene una temática, los juegos, y idealmente, no tiene que ser exclusivo, pero idealmente enfocado a esa temática, ¿no? ¿Y qué es construyendo diversidad cultural? Simplemente ser ustedes mismos, que puedan contar su historia en el lugar donde están, digamos. Básicamente es eso lo más importante de todo esto, ¿no? Poder expresarse como jóvenes, como individuos y como integrantes de una comunidad. Y con lo que van haciendo, poder ser cronistas del tiempo que están viviendo, ¿no? Estamos justamente, todos los tiempos tienen sus particularidades, y ahora, bueno, con la pandemia, con las crisis y demás, creo que un canal para poder expresarse, como es un video y poder participar de un juego, me parece que es algo súper necesario. Entonces, bueno, esto de poder ser un cronista del tiempo donde estamos viviendo, ¿no? Del lugar donde estamos viviendo y de la generación que nos toca. Entonces, es importante eso, ¿no? Es decir, no tratar de hacer una película como tal o como cual, que también vale si quieren hacerlo, obviamente, pero digo, qué valioso es poder mostrarse y mostrar lo que uno siente, poder denunciar, poder alertar, poder compartir una experiencia. Es decir, no tiene que ser una historia súper complicada, es decir, poder compartir algo normal, algo que yo vivo, algo que veo en el lugar donde estoy, un saber, dar un mensaje. Y otra cosa que es importante también es, normalmente, los medios nos cuentan cómo somos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacer nosotros y de romper estereotipos, ¿no? Es decir, yo soy así, no como dicen que soy, ¿no? Entonces, todo eso y otras cosas más que se les van a ir ocurriendo tiene que ver con la diversidad cultural, ¿no? De poder ser auténtico y de poder mostrarse tal cual soy, tal cual es mi lugar, tal cual es mi comunidad. Ese es el punto donde los jurados van a ir mirando en la evaluación para valorizar, más allá de lo técnico, las obras. Se pueden presentar ficción, ¿sí? Que son historias que tienen un argumento escrito, que no son realidad, sino que es una ficción armada, que pueden ser tanto con actores o con animación. Y también documental, ¿no? Es decir, poder documentar algo que a mí me interesa y que en lo posible ocurre en el lugar donde estoy, ¿no? Esto que hablamos de construir diversidad cultural. Es video minuto, pero puedes tener 1 minuto 30, hasta 1 minuto 30 puede tener más títulos. Entonces, eso se puede extender un poquito. Si se llegan a extender mucho más que eso, no mucho más, pero un poquito más, de última una carta
diciendo que nos pasamos un poquito porque no lo pudimos resumir, bueno, y se puede considerar, ¿no? Porque la idea es incluir, participar. Así que, pero idealmente no presentemos un largometraje. Después, los formatos, que eso, lo técnico siempre es un problema, ¿no? Es decir, yo tengo que armar un archivo y poder mandarlo, ¿no? Es decir, de todo lo que es lo filmo, lo edito, lo pongo en la computadora, le agrego sonido, le agrego música, y de ahí tengo que exportar esa película. Y acá dice algunos formatos, que es .mov, MPEG, MP4. Normalmente, depende si lo hacen en una aplicación en el celular o en la computadora, siempre se trabaja en un programa de edición, y siempre hay una manera de exportar, ¿no? Normalmente es exportar como película. Si trabajan en un programa un poco más profesional, que después si quieren hablamos de eso también, si hay alguna duda, ahí pueden elegir más en qué exportarlo, pero normalmente si dice exportar como película, ya eso va a estar bien, ¿sí? Y después, que sea la mayor calidad posible. Si hay posibilidades de hacerlo en mayor calidad, mejor. Lo mismo cuando lo graban. Si lo graban con el celular, si tiene posibilidad de que sea mayor calidad, mejor. Lo mismo cuando lo exportan, porque a veces se exporta para redes o para compartir por celulares, y se exporta en baja calidad. Bueno, siempre traten de hacerlo en la máxima calidad posible. Después, tiempo para bajar la calidad y el peso hay, pero el original, esto es importante, porque después que hacen todo el trabajo de edición en baja calidad, no lo pueden subir de calidad. Entonces, traten de hacerlo en la mayor calidad posible. Bueno, las obras tienen que ser originales, no tiene que haber recibido premios anteriormente, tiene que ser filmado o grabado, en realidad, en formato apaisado, ¿no? Que tiene que ver cuando uno graba, normalmente para redes puede grabar así, pero la idea es grabar así, apaisado, ¿no? Es decir, porque todo el formato de cine y de televisión es apaisado. El de televisión es 4:3, el HD es 16:9, y después en cine a veces se extiende más. Entonces, como esto se va a proyectar en pantallas, se va a presentar, digamos, en festivales y demás, se toma ese formato, que es el formato tradicional de cine. Bueno, esto que les decía, cuando se exporta no tiene que pesar más de 200 megas. Es importante eso. Lo cual es muchísimo. Para un minuto y pico, normalmente hay compresiones que se puede ver bien por 100 megas, seguramente 200 megas están tranquilos. Obviamente, ustedes van a tener un original en su computadora, van a entregar una copia, y ustedes se quedan con ese original. Ustedes son los autores de esos originales, y van a entregar copias, ¿sí? No es como antes, que se hacía en un cassette y se entregaba, estaba la posibilidad de entregar ese cassette, que era solamente una copia. Acá, como es digital, es más fácil hacer copias y distribuir, y se puede entregar personalmente con un pendrive, o mandar digitalmente. En un mail no lo puede mandar porque es mucho peso. Hay una forma de mandarlo que se llama WeTransfer, o con un drive también lo pueden subir para que se pueda bajar, pero WeTransfer, que ponen WeTransfer en el buscador, y es muy sencillo. Ponen el mail de ustedes, el mail donde lo van a mandar, y suben el archivo. Así de simple, es gratis, en el WeTransfer, y ahí varios gigas se pueden mandar, así que no van a tener problema. ¿Qué más? Vamos pasando rápido por los principales puntos. Las obras deberán ser inéditas, es decir, que no hayan sido difundidas en un canal de televisión, o participado de otros festivales. Sí, se compartió en la comunidad o en maneras, digamos, entre amigos y demás, no hay problema. En ese caso también, si ya tienen la obra y tuvo alguna difusión, en todo caso manden un mensaje, una carta, para que, a ver si puede ser admitida, ¿no?
ante cualquier problema. Bueno, y esto, y hay un formulario que tienen que poner todos los datos para poder participar, ¿no? No vamos a abrir micrófono todavía, no sé cuántos participantes somos, Lucas, por una cuestión de aprovechar el tiempo, pero sí pueden ir escribiendo en el chat si hay alguna consulta. No sé si ahora hay alguna consulta puntual sobre, nos podrían enviar por mail los programas para editar, cortar imágenes. Sí, por mail después les mandamos, me lo anoto. Hay muchos programas que son con celular, que son gratuitos. Después yo aconsejo el Adobe Premiere. El Adobe Premiere es uno que nosotros usamos profesionalmente. Yo soy docente y también soy realizador de dibujos animados. Y profesionalmente usamos el Premiere. Entonces, siempre aconsejo tratar de usar un programa que tiene posibilidades de seguir creciendo. Entonces ya cuando uno empieza, aunque sea usando las cosas básicas, ya está en un ámbito que después me ayuda a poder avanzar. Y hay programas gratuitos, el Premiere no es gratuito, pero lo que pueden hacer por ahí es bajar una edición gratis por 30 días y hacer el corto, digamos, como para no tener que gastar dinero. Pero después hay muchos programas, incluso en las aplicaciones y con el mismo celular, ¿sí? Que son mucho más simples. Así que igual después, si quieren, les mando algunas posibilidades. Todos son bienvenidos, hay que ponerse y ver qué posibilidades me da, ¿no? para poder hacerlo. Bueno, Lucas, vos en todo caso anda viendo si hay mensajes puntuales y cada tanto paramos y para no irnos de temática, ¿sí? Sí, estoy viendo el chat. Perfecto. Bueno, Para... eso es rápidamente los requerimientos más básicos, que igual todo eso está en la página, todo esto que leí está en la página, y era un poco hablarlo, sobre todo para la temática o cosas que por ahí que eran menos entendibles a nivel formato y demás. Vamos a hablar un poquito ahora de meternos un poquito en el lenguaje y en las cosas básicas. Obviamente, por el tiempo que vamos a tener hoy, no vamos a poder hablar de realización, porque es complejo estudiar realización. Sí, esto que les decía, después le vamos a dar un cuadernillo con las cosas básicas como para poder abordar una realización. Pero sí me interesaba poder hablar de cosas básicas del lenguaje y algunas recomendaciones que por mi edad y experiencia puedo decirles. Comparto pantalla. ¿Están viendo pantalla? Sí, ¿no? Bueno. Esto que estamos, lo primero que hay que entender que esto que estamos haciendo es en este momento nos estamos comunicando, ¿no? Es decir, yo estoy hablando con ustedes, estoy el rol del emisor, ustedes son los receptores, yo me estoy comunicando con un canal, mis palabras que yo estoy combinando crean un mensaje y ustedes, como hablan el mismo idioma que yo, la pueden decodificar, ¿no? Si ustedes me escriben un chat, hay una retroalimentación y puede haber ruido por distintos motivos que hacen que mi mensaje no llegue, o porque yo estoy dando conocimientos que ustedes todavía no pueden decodificar, porque se corta la transmisión, porque, no sé, Lucas pone cara de, no sé, me dice, Esteban dice cualquier cosa, entonces ustedes empiezan a interpretar distintas cosas, puede haber una manipulación también en el mensaje. Entonces estamos trabajando en lo que es la comunicación, ¿no? El cine, que a eso quería llegar, también es comunicación. Ustedes
digamos, ustedes se convierten en emisores cuando hacen una obra y se proyecta. En esa obra hay un mensaje, el público es un receptor, hay una retroalimentación si el público comenta o les hace una devolución de lo que ustedes hicieron, o hay una reacción, ¿no? Y ustedes en esa obra están dando un mensaje, que es un poco esto que decíamos al principio, ¿no? De poder que ustedes puedan dar un mensaje en ese minuto que parece poco, pero también es mucho para una obra, ¿no? El cine es un lenguaje, por eso es lo complejo y lo rico que tiene, y por eso es un lenguaje que es interesante estudiar, ¿no? Y el lenguaje del cine es mucho más rico que las palabras. Es decir, yo combino palabras y puedo transmitir un mensaje y ustedes me entienden porque decodifican esas palabras. Bueno, en el cine yo tengo las imágenes, tengo el sonido y tengo la acción. La combinación de todas esas tres posibilidades y la complejidad que tiene cada una de esas posibilidades es mucho más complejo y más rico que la palabra y que el lenguaje hablado y escrito. Entonces, a través del cine yo puedo decir mucho más que a través del lenguaje. O puedo decir otras cosas, o puedo decir cosas que con la palabra no me animo. Y puedo decir de manera poética, o me animo a decir cosas que por ahí no me animo a decir de otras maneras. Por eso lo interesante de hacer una obra, de animarse y de presentarse, ¿no? Para que otros lo puedan ver, para poder compartirlo. Porque en el lenguaje del cine puedo lograr cosas que no puedo lograr de otra manera, ¿no? Y la suma de esas cosas, es decir, si yo, por ejemplo, no sé, pongo, por ejemplo, la toma de una persona caminando para un lado, con la persona caminando para el otro, y le pongo una música romántica, es decir, la suma de la música con las imágenes me puede dar, ahí de encuentro, esas personas son pareja o se aman. Si yo le pongo una música que es que tiene un significado o significa algo más perturbador, más trágico, más de terror, digo, ¿qué pasará? ¿Quién va a hacerle algo malo a quién? Entonces, la suma de todo eso resignifica, ¿no? Si esto más otra cosa, no es la mera suma de las individualidades. Entonces, en esa complejidad es donde se van a ir moviendo para trabajar, ¿no? Después hay algo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, donde las cosas transcurren en un lugar y en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esta riqueza de lenguaje se experimenta tanto como espectador, porque ustedes cuando están viendo películas o series, están aprendiendo, ¿no? O como realizadores, que eso está buenísimo, porque aprender haciendo se aprende con una experiencia importante, y también uno sabe que cuando uno hace una obra, cuando uno ve una película, se hizo así, o cuando uno ve televisión y hay una noticia, dice, bueno, pero acá el que hace elige qué mostrar, cómo mostrarlo, ¿no? Uno puede ser consciente de la manipulación de la información y demás. Y lo importante es que el lenguaje de cine se aprende y se estudia, ¿no? Es decir, más allá de la experiencia que ustedes tienen haciendo, hay muchísimas escuelas de cine o cursos online y demás para poder profundizar si realmente les gusta esto que están haciendo. Después, bueno, esta posibilidad que hablamos al principio de expresarse ustedes como personas, qué sienten, qué quieren decir, y de expresarse como artistas. Es decir, estamos hablando de un arte, ¿no? Ustedes van a terminar haciendo una obra de arte,
eso es lo valorable, ¿no? Esto que hablamos, una cosa es el lenguaje hablado y de las palabras, y cuando ya entran una obra de arte ya se mueven otras cosas, ¿no? El tema de lo sensible, de los sentimientos, que a veces es difícil de expresar de otra manera. Por eso, alentarlos a que puedan expresar y hacerlo. Bueno, vamos un poquito también a cómo arrancamos, ¿no? Con todo. Es decir, todo siempre arranca de una idea, que puede ser una idea preexistente o una idea original, ¿no? Una idea preexistente, es decir, yo puedo partir de un cuento y adaptarlo, de una canción que escuché, que eso digo, a partir de esta canción yo puedo escribir una historia, un poema, una novela, una película, una obra de teatro, etcétera, ¿no? Eso es válido también, ¿no? Decir, bueno, yo a partir de tal cosa hago mi propia versión de tal historia clásica, de tal cuento clásico. Lo que tienen que saber ahí es que hay autores y hay derechos de autores. Entonces, todo cuento ya publicado tiene un derecho de autor. Si ustedes lo hacen y lo comparten caseramente, no pasa nada. Lo pueden presentar a un concurso, no pasa nada, pero si ya se va a emitir en televisión o circula de otra manera, puede haber problemas legales. Normalmente lo que uno hace es, si yo voy a trabajar sobre tal obra, me pongo en contacto con ese autor para pedirle autorización, ¿no? Y la obra original, que es un poco lo que seguramente todos están trabajando o pensando, y lo interesante, ¿no? Que es trabajar a partir de algo que se me ocurre. Y dentro de lo original, es decir, a veces la hoja en blanco es un problema, ¿no? Decir, bueno, puedo decir tantas cosas y siempre hay un miedo a la hoja en blanco. Decir, bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Cuando uno tiene tantas posibilidades, a veces la hoja en blanco un poco uno lo tira para atrás o decir, no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, a veces hay métodos o posibilidades de arrancar para ir saliendo de la hoja en blanco y empezar de a poco. El cine es un proceso, ¿no? Es un proceso que está bueno hacer por etapas, como para ir construyendo de a poco. Es decir, la idea original que yo tengo al principio nunca es la que voy a terminar viendo, por suerte. A veces tengo una idea maravillosa. Pero después, a medida que yo me voy poniendo en cada etapa, voy construyendo cada etapa y van entrando distintos integrantes del equipo, porque si bien yo una película la puedo hacer solo, normalmente lo lindo es trabajar en grupo, donde cada uno va aportando lo suyo, y esa construcción hace que vaya creciendo, darle tiempo de trabajo y el aporte de cada rubro va haciendo que crezca, ¿no? Una manera es observar las historias que están ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Esto que decíamos, es súper valioso eso, ¿no? Y a veces es mucho más fácil hablar de lo que yo sé y de lo que a mí me pasa que de una historia que nada que ver. Es decir, yo por ahí no tengo nada que ver con alguien que vive en Hollywood y bueno, yo vivo acá y veo tal cosa. Entonces, una cosa que para contar con detalle, para contar con sentimiento, para saber qué le pasa a ese personaje, si yo conozco de eso, me es más fácil. No quiere decir que yo no pueda hablar de algo que me es lejano, pero es más fácil a veces y a veces más valioso hablar de las cosas que tengo a mi alrededor, ¿no? Después, bueno, trabajar sobre acontecimientos personales o familiares, cosas que me pasaron, cosas que le pasó a mi familia, bucear en mis deseos, en mis sentimientos, en mis miedos. Esto que decíamos, ¿no? A veces una manera de sacar lo que a mí me pasa, de poder mostrarlo, porque quizás al otro le pasa lo mismo y no se anima, entonces lo ve y dice, ah, sí, bueno, no es a mí solo el que me pasa eso, qué bueno.
poder compartir lo que el otro me diga tal cosa, ¿te pasa esto? Ah, bueno, entonces yo te puedo ayudar, decir, es una manera también de decir, acá estoy, necesito compartir esto, de poder generar un cambio, ¿no? Por eso es importante esto de poder abrirse y mostrar, ¿no? Crear a partir de temas de interés común, como comunidad, entonces, y bueno, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Qué problemática hay? ¿Qué cosa interesante también se hace en mi comunidad que en otros lugares no? ¿Qué relación con la naturaleza que en otros lados no? Y obviamente también algo también que tenga que ver con una problemática o un tema de interés a nivel país o a nivel mundo también, ¿no? Está bueno. Y esto que decíamos un poco de cómo lograr salir de esa hoja en blanco, ¿no? Es decir, hay métodos, ¿no? Es decir, está bueno si se trabaja en grupo, poder hacer tormentas de ideas, ¿no? Es decir, bueno, decir todo lo que yo voy, lo que voy pensando, lo que voy diciendo, poder decirlo, y de ahí va saliendo. Uno dice una cosa, a mí se me ocurre otra, y no tener vergüenza al decirlo. Porque a medida que van saliendo, uno puede sacar ideas, van surgiendo, ¿no? Después, inspiración onírica, decir, bueno, no sé, algo que soñé de los sueños. Yo, por ejemplo, tengo una libreta donde anoto mis sueños. Yo sueño cosas complejas también, ¿no? Es decir, entonces, las anoto, es decir, o también tener una libreta para anotar cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Después, bueno, disparadores. ¿Qué pasaría si, no sé, los seres humanos podríamos leer los pensamientos? ¿Qué pasaría si en mi comunidad, no sé, es decir, podemos hablar, tenemos un idioma que es distinto a otro? Es decir, poner cosas disparatadas y lo que genera esa cosa disparatada, pues seguramente puede generar una historia, ¿no? Después yo ponía imagen generadora. ¿Qué sería eso? Imagen generadora es, a veces uno ve algo, esto que decíamos al principio, ¿no? Estar atento a lo que va ocurriendo. A veces ve algo, ve una situación, y a uno se le ocurre una historia a partir de eso, ¿no? Es decir, ve una nena que está en tal lado, ve algo que pasó, entonces eso dice, uy, esto estaría bueno, ve una noticia, ve algo en la televisión. Entonces yo tengo una inspiración sobre algo, pero todavía no sé cómo va a ser, ¿no? O a veces escucho una canción, que digo, esa canción me dio una onda para hacer tal cosa, o la letra de la canción que habla de tal cosa, estaría bueno a partir de ahí. Entonces yo tengo una imagen que me genera ganas de. Entonces esa imagen generadora puede ser el arranque de un cortometraje, y es como el norte, que yo me tiene que llevar para yo poder escribir y poder ir avanzando sintiendo, es algo que se siente, sintiendo que quiero mostrar algo que tiene que ver con esa imagen generadora, y es como el rumbo que me lleva, ¿no? Y después, bueno, esto de a partir de una temática puntual, como en este caso, que hablamos de diversidad, hay a veces que uno se presenta en un concurso de ecología, de política, bueno, distintos temas. Entonces ya eso me arma un rumbo que no es la hoja en blanco que yo les decía que es un poco a veces como atemorizante, ¿no? Continuamos un poquito. Bueno, de la idea al guión, ¿no? Así, bueno, yo tengo esa idea, y digo, bueno, ok, encontré mi idea, pero tengo que llegar al guión. Entonces, bueno, hay ideas temáticas e ideas dramáticas. A ver qué sería eso. Los temas, si ustedes se ponen a pensar un poco en lo que uno ve, son universales los temas, ¿no? Es decir, esto,
de venganza. Por ejemplo, películas de venganza hay un montón, ¿no? Venganza o de perdón, de buscar la libertad, de la verdad, de la mentira, de la justicia, la injusticia, la maldad, la bondad. Siempre son como opuestos que luchan dentro de una obra, ¿no? Entonces, esos son temas universales. Yo decir, mi película habla de la búsqueda de la libertad. Está bien, ese es el tema general. Pero después, acá lo que pongo, la idea dramática es, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Entonces, ok, una cosa es la libertad en la patria en 1810, otra cosa es la libertad de una persona que fue injustamente acusado de tal cosa en el lugar tal. Bueno, entonces, una cosa es el tema general, pero lo importante es ustedes cómo van a tratar ese tema, con qué situación puntual y en qué lugar puntual, ¿sí? Que es lo que van a hacer la característica que su obra sea única. Después es muy importante los personajes. Uno, no sé si les pasa con las series sobre todo, que uno se engancha mucho con los personajes. A veces la historia no es tan buena o la historia cae, pero uno ya se enganchó con el personaje y uno se identifica o no con ese personaje. Entonces es importante la construcción de los personajes y que cada uno sea distinto. A veces pasa que uno escribe parecido a como es uno y todos son medios parecidos. No, tratar de que los personajes sean diversos, que cada uno piense, siente de una manera distinta, ¿no? Y cuando ustedes logran que los personajes, más allá de la historia que dijimos, ¿no? Del tema, va a pasar esto, pero ¿cómo son esos personajes que transcurren en esa historia? Cuando ustedes logran que los personajes tengan una característica importante, es decir, que tenga como una historia que viene de tal lado, que es así, que el carácter es así, que tiene tal problema, después cuando escriben, fluye. ¿Por qué? Porque ese personaje, si es que se enoja y que es muy empoderado y demás, no puede decir las cosas de una manera que no sea con esas características. Entonces empieza a fluir cuando uno va escribiendo, que los personajes parece como que hablan solos. Pero eso no es magia, eso tiene que ver con que hubo una construcción anterior a que los personajes realmente son, ¿no? Lo mismo en los escenarios, es decir, ¿dónde pasa esa historia? Y acá, esto que decíamos al principio, si ustedes van a grabar y están en un determinado lugar, bueno, aprovechen que ese lugar se pueda mostrar, ¿no? Es decir, los públicos están ávidos de ver historias que pasan en otros lados, lugares donde no conocen o donde no fueron, y lo conocen a través de las historias, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con la serie, me gusta mucho ver de otros países, cuando veo series, los nórdicos o de lugares que son lejanos a nuestras culturas, a mí me interesa verlos, más que los de Estados Unidos o de acá, de la Argentina a veces, que ocurren siempre en Buenos Aires. Entonces, si hay algo de una provincia distinta o de un lugar distinto, a mí particularmente y a mucha gente nos interesa, ¿no? Es importante que haya un conflicto. Si no hay un conflicto, empieza como a ser aburrido, o si el conflicto no es uno o varios, si no es lo suficientemente interesante ese conflicto, y se hace aburrido. Es decir, si yo, por ejemplo, hacemos una película de yo hablándole a ustedes, y la muestro, y no pasa nada, y es una clase, es decir, no sería un cortometraje, ¿no? Pero si de repente, no sé, alguien se mete ahora en el chat y hace una interferencia y nos manda decodificado un mensaje, digo, acá qué pasa. Y ya eso hace que ponga en marcha la historia, ¿no? Es decir, el conflicto es importante porque el conflicto es lo que pone en marcha a la historia. Y eso se llama un giro, ¿no? Si hay una historia normal, de repente esto que decía, de repente alguien ahora hace una interferencia y nos manda un mensaje, bueno, eso es un giro en la historia. Es importante que haya giros en la historia.
Es un giro que hace que dé vuelta todo y que lo que iba para un lado ahora tiene que tomar otra dirección. Y los personajes, estos personajes que yo les decía que tienen que ser potentes o no, pero tienen que ser muy claros en su personalidad y en su constitución, tienen que hacer algo. En este caso, si alguien hace una interferencia, ustedes y yo, que soy el que está dando la charla, digo, ¿qué hacemos con esto? Es decir, el giro que irrumpe en la historia tiene que hacer que los personajes accionen. Y eso es lo que uno quiere cuando está viendo la película, que pase algo y que lo que pase haga que los personajes tengan que accionar para resolver ese conflicto que generó ese giro, ¿sí? Que puede ser, normalmente en las películas hay un giro al principio y un giro antes del final, ¿sí? En los cortometrajes, y sobre todo en el video minuto, porque el video minuto todavía comprime más lo que es la síntesis de un cortometraje, a veces hay un giro solo, que es el final, ¿no? Normalmente con un giro al final hay una situación y de repente pasa algo raro al final, es un formato que es interesante para trabajar porque hay un final fuerte, ¿no? Algo que no esperaba. Pero normalmente el giro es eso, algo que no esperaba y que no esperaban los personajes que estaban viviendo eso tampoco, y que el público no estaba esperando, ¿no? Después, bueno, con todo esto hay una escritura dramática que tiene que ver, bueno, yo tengo todos estos elementos, tengo los personajes, tengo los escenarios, tengo el conflicto, tengo la idea general, tengo lo que va a pasar, pero lo tengo que estructurar. Es decir, estructurar, ¿qué tiene que ver? Con algo muy simple que ustedes seguramente también lo han hecho en literatura, ¿no? Esto de poder que tenga un inicio, que tenga un desarrollo y que tenga un final, ¿no? Un inicio donde normalmente se presenta la situación, se presenta el lugar, se presentan los personajes, algo pasa, esto que yo les decía de los giros, algo pasa que acciona, entonces en el desarrollo los personajes o el personaje principal, que es importante que ustedes sepan cuál es el personaje principal y cuáles son los secundarios, identificarlos, tiene que hacer algo para resolver ese problema que se planteó con esa situación que pasó. Entonces, en ese desarrollo tiene que resolver. Normalmente hay fuerzas siempre que se oponen. Siempre hay buenos, hay malos, o siempre hay un problema que resolver que puede ser interno también, no simplemente puede ser externo. Puedo yo tratar de resolver un problema interno que tengo y no lo puedo resolver, pero siempre hay una lucha entre una fuerza y la otra, y a veces esa fuerza está más arriba, gana, después hay otro que gana, y eso hace que sea dinámico el relato, ¿no? Y después de todo eso, es la escritura del guión, ¿no? Es decir, poder sentarse, que yo aconsejo escribir un guión. A veces no se escribe el guión porque lo tengo en la cabeza, puede ser un método, pero es interesante escribirlo, poder escribirlo. ¿Por qué? Porque al escribir el guión, yo estoy haciendo esto que les decía, ¿no? Poder fluir en cada etapa. Es decir, yo al principio, cuando tenía la idea, no tenía todavía desarrollado los personajes, no tenía el conflicto, pero yo a medida que fui desmenuzando y fui trabajando, fue apareciendo. Es decir, es un proceso. Entonces, si yo me siento a escribir el guión, van a aparecer cosas que si no me siento no van a aparecer. Como en el momento de trabajar con los actores, van a aparecer cosas que no aparecen en el guión, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con un equipo de gente, una cosa es yo les voy contando lo que me parece que hay que hacer, y otra cosa es yo les doy el guión de lo que va a pasar. Entonces, el equipo que trabaja conmigo tiene un guión para hacer, vamos a hacer esto, y cada uno en su área va a tener claro cómo aportar desde su área, ¿no? Es decir, la parte de arte, la parte de escenografía, el que va a ayudar con la cámara, el que va a ayudar con el sonido, la música y demás. Entonces, está bueno eso, ¿no? Acá les muestro lo están viendo, Lucas, ¿no? El guión.
Sí, sí, se ve, Esteban, perfecto. Bien, bien, bien. Bien. Este es un guión de una serie que hicimos para Paca Paca, como ejemplo, ¿no? Eh, Normalmente todo esto que yo les decía, que se estructura, también después hay que dividirlo, ¿no? Es decir, se arman por escenas, lo que va pasando se va armando por escenas, ¿no? Está bueno identificar secuencias y escenas. Yo tengo todo entero, pero decir, bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Entonces, el inicio, el desarrollo y el final. Dentro del inicio también tengo partes. Entonces, está bueno poder visualizar eso, porque eso me va a ayudar a sentir cómo va la historia y a poder armarla, ¿no? Y poder armarla, desarmarla, probar una cosa, probar otra. Entonces, acá ven que dice exterior, siempre se pone si es exterior o interior, dónde pasa, en este caso es una camioneta, que es una camioneta de laboratorio, y si es día o es noche. Después se pone acá una descripción de lo que pasa y dónde pasa, y acá se pone el diálogo, ¿no? Básicamente es esto, es poner, identificar dónde pasa la acción, si es exterior, interior, día o noche, poner acá una descripción de dónde pasa y si hay alguna característica más general, y el diálogo, ¿no? El personaje y lo que dice acá abajo, ¿sí? Después, si hay alguna anotación de sonido, se pone también, acá por ejemplo sonido de helicóptero, y acá lo mismo, ¿no? Acá hay una segunda escena donde también pongo exterior, pueblo, eso ya pasa en un pueblo, y lo mismo, ¿no? Si es día, si es noche, y los diálogos. Acá Sofía habla y demás. Esto ayuda muchísimo a ordenar, ¿eh? Para poder hacerlo. Vamos a continuar un poquito más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay comentarios, Lucas, de algo? ¿Hay algún comentario en el chat, Lucas, de esta parte? Estuvimos hablando en el chat, sí, pero más que nada para que podamos compartir la grabación o mismo Sí, se escuchaba muy bajo. ¿Cómo? cuadernillo que vos habías hablado. Sí. Luego de eso, pequeñas consultas como si se puede poner marca de agua y si se puede utilizar una canción dentro del video que van a enviar. Se puede usar una canción, para esta instancia de presentar en este concurso, sí. Lo ideal es, si hay algún amigo músico que toque algo, hacer una música original sería como ideal. Aparte va a ser mucho más rico también. Se puede usar, lo que puede pasar, por ejemplo, si ustedes usan una canción y la suben a YouTube, puede ser que YouTube se la baje, por ejemplo. Hay limitaciones al usar la obra de otro. Poder se puede, porque lo que ustedes están haciendo no es una obra comercial, entonces no van a tener un juicio, no se va a difundir en televisión en principio, pero lo ideal es si alguien toca, algún amigo, algún profesor, te copás haciendo la música original, y no es tan difícil, y ahí van a hacer algo a medida. Una cosa es usar una canción que fue hecho para otro orden, con otra intención, y otra cosa es que alguien se ponga a hacer la música que necesita el cortometraje de ustedes. Así que va a ganar en todo sentido. ¿Algo más, Lucas? No, yo les estuve comentando que el taller se está grabando y que luego lo vamos a subir a la página de los juegos y que estaremos enviándoles el cuadernillo que vos preparaste para que ellos lo tengan. Buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, vamos un poquito a las características del video minuto. Toda obra audiovisual trabaja en la síntesis, es decir, comprimir el tiempo.
¿Por qué? Porque yo estoy contando una historia que es compleja, que a veces transcurre en años o transcurre en meses, la estoy contando una película en 1 hora y pico. Entonces, yo tengo que saber qué es lo esencial para poder resumir todo ese tiempo y comprimirlo. Aparte, también es aburrido si yo pongo una persona y va al baño y después va a un lado y después va pensando. Y es decir, hay cosas cotidianas que no son importantes para esa historia y que alargaría mucho. Entonces yo tengo que ser sintético y administrar la economía para que yo pueda comprimir algo, como les decía, que pasa en mucho tiempo, poder hacerlo en poco tiempo. Imagínense en un video minuto. En un cortometraje ya comprime mucho más, y un video minuto es como algo extremo. Entonces es importante todos esos elementos que yo les comentaba anteriormente, ¿no? De los personajes, de la historia, de que haya un giro, cuál es el conflicto, bueno, todo eso, comprimirlo. Y todas esas cosas que fuimos hablando son ayudas que está bueno poder identificar si mi historia lo tiene. Porque yo puedo tener la historia, así, bueno, pero por ahí no se entiende bien tal cosa. Entonces, si tienen esas cosas claras, la misma historia va a resultar un poquito más dinámica, un poquito más interesante. Pero bueno, en el video minuto, la síntesis es muy, muy, muy brava. Después, bueno, el tema de los personajes, ¿no? Es decir, normalmente como la historia, la historia tengo poco tiempo, si yo pongo muchísimos personajes que tienen que hablar y que tienen que cada uno presentar su problema o su oposición, es complicado que haya muchos personajes. Normalmente lo ideal es que haya pocos personajes, eso va a ayudar a comprimir, ¿no? Porque si no, no puedo desarrollar tantos personajes en un minuto. Después, bueno, que las historias sean simples, ¿no? Es decir, que no sea muy complejo de contar, que tenga muchas idas y vueltas. ¿Por qué? Porque es imposible desarrollarlo o que se entienda, ¿no? Entonces, el desafío quizás ahí sea contar algo diferente, algo original, de una manera sencilla. Entonces, bueno, otro desafío más que tenemos, ¿no? Y esto, bueno, de la sorpresa de los giros, ¿no? Que decíamos, normalmente los cortometrajes, sobre todo, y el video minuto, a veces el cine toma mucho de la literatura, ¿no? Piensa que la literatura antecede a la creación del cine. El cine toma los elementos de la literatura, los elementos de la pintura, de la fotografía, todas esas ramas artísticas y lo resignifica. Entonces, la estructura de un cuento corto, de un cuento, normalmente tiene un final fuerte, ¿no? Pasa algo y de repente hay un golpe al final. Eso es una manera también de trabajar el video minuto, ¿no? De poder que haya un giro al final que me sorprenda, un final fuerte. Entonces eso hace que la sorpresa final me sorprenda y yo me quede con una sensación y me quede pensando en lo que pasó, ¿no? Es como una fórmula que funciona bien. Así que bueno, a la vez hacer un video minuto está bueno, porque si yo tengo que hacer un largometraje, un cortometraje de 30 minutos, requiere mucho trabajo y muchos días y demás. Entonces está bueno, ¿no? Por un lado tiene complejidades, que hay que ser muy sintético, pero por otro lado es más fácil de abordar en unas primeras experiencias, ¿no? Por eso, digamos, la mayoría de los directores trabajan normalmente con cortometrajes antes de hacer un largometraje. Entonces, porque también yo voy teniendo experiencia y cuando ya grabé varios cortometrajes, puedo hacer un largometraje. Así que está bueno arrancar por lo mínimo, ¿no? Que en este caso es el video minuto. Si les parece,
vamos a ver algunos cortitos para que no sea tanta palabra. Y vamos a ver ahí en los cortitos algunas cosas que ya venimos hablando, como para poder verlo en acción, ¿no? Para poderlo ver aplicado. Vamos a hacer unos cortitos, muy cortitos de animación, ¿sí? Y después hablamos. Bueno, ¿qué les pareció? Si quieren ahí comentar un poco también en el chat. Pero vieron en poco tiempo cómo se pudo contar una historia bien clara, ¿no? Queda bien claro el conflicto, ¿no? Como que el conflicto arranca ya con todo conflicto, digamos, es una cosa, es otra, y ya se ve el peligro de lo que está pasando, ¿no? Uno contra otro, esto que yo decía, dos posiciones que son totalmente opuestas, se va resolviendo, va avanzando, y después al final, esto que les decía, hay un giro al final, que hace que, bueno, que uno se sorprenda, o en este caso se ría, ¿no? Y después esto de una resolución, hay muchos que trabajan esto de lo cíclico, ¿no? Que después vuelve a empezar, entonces eso da un peso, decís, esto tiene como un cuerpo mucho, mucho mayor. ¿Vamos a ver otro? ¿Tienen que cargue? Tiene que estar arrancando otra cosa. Bueno, otro cortometraje, ¿no? Es decir, si yo les preguntaba, si yo paraba el video cuando el nene miraba por la ventana, ¿no? Que había hecho el supuestamente muñeco de nieve, ¿no? Y miraba por la ventana, si les preguntaba, seguramente ustedes decían, bueno, tomó vida el muñeco como para tener un amigo, ¿no? Y
el tema de la sorpresa. Es importante esto de que haya sorpresa de lo que pasa, ¿no? Y en este caso, bueno, cómo tratar un tema que tiene que ver con el bullying o con la agresión, ¿no? Es decir, pareciera como que es políticamente incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay una venganza, ¿no? Pero bueno, también nos introduce en el tema de decir, bueno, ¿por qué cuando yo veo una conducta que es agresiva, bueno, qué hay detrás de eso? ¿Por qué produjo todo eso, ¿no? Entonces, cómo tratar un tema con una complejidad desde un punto de vista original, ¿no? También. Y el tema de lo políticamente correcto también lo tomo porque a veces uno quiere ser como legal en lo que dice, y a veces está bueno poder meterse y embarrarse un poquito en cómo contar las cosas sin pensar en tanto en qué dirán los demás, ¿no? Y esto de la sorpresa que ocurría acá y el corto también anterior, es importante porque ustedes tienen un público que tienen que sorprender, ¿no? Es decir, todo el tiempo, para que sea entretenido, a uno lo tiene que sorprender. Bueno, sigamos compartiendo, vamos a ver otros cortitos. Bueno, súper sintético, ¿no? Fíjense cómo hay una síntesis tremenda, ¿no? Es decir, acá, digamos, hay dos giros, ¿no? Es decir, está en la naturaleza normal, de repente viene una nave, baja una nave espacial, eso ya me sorprende, eso es un giro, ¿no? Baja una nave espacial, me sorprende, después sale un marciano que empieza como a dispararle a todo y termina con su violencia disparándole a su propia nave espacial y se queda sin la posibilidad de volver a su lugar, ¿no? Es decir, en pocos segundos y con pocos elementos narrativos entiendo el conflicto, entiendo lo que se está hablando, las características del personaje principal que es resacado también, ¿no? Así con su manera de moverse y demás, lo puedo ver. Síntesis y síntesis para poder entender algo, ¿no? Y con humor, cómo puedo tratar un tema también profundo, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y cómo el hombre piensa solamente en sí mismo y las consecuencias, ¿no? Es decir, por eso, cómo comprimir y cómo tratar un tema que es súper complejo y que puedo estar hablando días y días sobre eso, lo comprimo en un minuto. Es un buen ejemplo para eso. Y vamos con un último video.
Bien. Bueno, este es un video hecho en Jujuy que hablaba de los derechos, ¿no? Y también, ¿no? Es decir, cómo poder decir poéticamente y usando la metáfora, que eso también, ¿no? Es decir, si yo quiero hablar como en este caso, ¿no? De que en las infancias más, hay mucho cuidado con respecto a los más pequeños, y después cuando uno va creciendo y es adolescente, como que uno queda solo, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo poder contar eso de una manera poética y usando metáfora, ¿no? Que es algo muy, un recurso que está bueno poder usarlo, ¿no? Es decir, bueno, pensar cómo cuento esto de una manera que no sea obvia, que sea original y que sea bella poéticamente, ¿no? Y acá un poquito también esto de identidad cultural, ¿no? Fíjense cómo el hecho de contar la historia en los lugares donde viven estos chicos y estas chicas es rico, ¿no? Es decir, poder contarlo ahí en el lugar y poder mostrarlo, ¿no? Y contar lo que le pasa generacionalmente, esto que decíamos, ¿no? Es decir, poder ser un cronista o dar cuenta de lo que pasa a mi generación, a mí, a mis amigos, en esto, en esto que estoy haciendo, ¿no? Poder contarlo y poder dar cuenta de eso. No sé si hay algo, Lucas, en el chat. Lo de las canciones, estoy mirando el chat, si hay algo más. No, enseñar a editar. Sí, hay uno que dice, no vamos a tener tiempo de meternos en la técnica puntualmente de enseñar a editar, porque es una charla corta. Eso debería ser en varias clases. Pero básicamente lo importante de editar es poder, que yo después les voy a pasar algunas aplicaciones, de hecho en el celular, ¿no? Básicamente, yo cuando grabo, todo el proceso que yo vengo diciendo es importante hacerlo. Cada cosa ir haciéndola que va construyendo y me va haciendo fuerte en lo que yo quiero contar, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a grabar, ya hice todo un trabajo, ya sé cuál es la idea, ya escribí el guión, ya trabajé los personajes, ¿sí? Ese proceso hay que hacerlo. Está bueno hacerlo, aconsejo hacerlo, pueden no hacerlo. Pero está bueno porque le está dando elementos de crecimiento. Es decir, la película es algo vivo que se va construyendo. Entonces, cuando yo llego al momento del rodaje, tengo ya todos esos elementos bien firmes. Yo armo una preproducción que digo, bueno, necesito tal cosa, lo planifico y demás. Entonces, cuando voy a grabar, ya sé lo que voy a grabar. No grabo todo el tiempo, todo. Me pongo a pensar cómo grabar eso y lo grabo. Obviamente voy a grabar de más, pero teniendo en cuenta de lo que quiero contar, ¿no? Entonces eso ya me va a hacer que grabe lo puntual. Entonces, una vez que yo tengo todo ese material, lo que hay que hacer es mirarlo y mirarlo y mirarlo y mirarlo y hacer una selección de eso, ¿sí? Entonces, que la previsualización, cuando yo ya tengo claro de todas las tomas, cuál usar, en el programa de edición básicamente es una línea de tiempo donde yo voy pegando una toma después de otra. Y yo dentro de ese video que yo grabé puedo poner un principio y un final. Entonces, lo que tengo que ir probando es ese montaje, sin nada digamos, complicado. Después hay unas posibilidades de hacer cosas más complicadas, pero ya eso, cortar y pegar, que es bastante intuitivo en la mayoría, ¿no? Entonces, yo sé lo que tengo que grabar, trato de grabar lo justo, y después ir pegando uno con otro, ¿sí? Ir pegando. Eso me va a dar un resultado, ¿sí? Yo tengo un resultado de esto que decíamos, ¿no? De la combinación de uno con otro,
Y después ahí también es en el proceso, ¿no? Es decir, poder experimentar a partir de lo que va surgiendo. Y poder experimentar, es decir, cada momento es un momento de experimentar a ver qué va saliendo, ¿sí? Estas son como herramientas que uno va teniendo para poder fluir y poder crear algo, ¿no? Es decir, ir viendo qué va pasando, ¿no? Es decir, ir sorprendiéndose uno también como realizador de lo que voy haciendo y de lo que va surgiendo, ¿sí? Pero básicamente es eso, es poder seleccionar y poder pegar, ¿no? Es decir, es un poco eso. Bueno, vamos a compartir un poquitito más algunos puntos. Esteban, ¿Sí? ahí Mayra Vallejos quiso enviar al grupo y me mandó a mí en privado. Quiere saber si podés hablar sobre el uso del narrador en un transcurso tan corto como es el video minuto. Bueno, sí, la voz en off, ¿no? Es decir, un narrador es un elemento interesante porque yo a veces si tengo que contar con diálogos y con imágenes, a veces es como más complejo poder dar cuenta para que se entienda. Entonces, si yo hago como un relato en off, es decir, escribo una voz en off que va a estar hablando, me es mucho más fácil contar una historia, que sería más con un recurso más literario. Entonces, después las imágenes van como de alguna manera dan cuenta de eso que se está diciendo y son más ilustrativas. Entonces, es un recurso que va a ayudar a que entienda la historia y a poder para ahí contar cosas más complejas. Está bueno, sí, está bueno. Volvemos un poquito a la presentación. Bueno, es esto que los elementos que hablamos, ¿no? Es decir, saber cuál es el tema de la obra, de identificar el conflicto, qué es lo que irrumpe en esa historia que la cambia, ¿no? Poder identificar a los personajes principales, a los secundarios, poder construir eso, ¿no? Esto que le decía, es importantísimo poder que los personajes sean bien fuertes. Y con respecto a los personajes, bueno, crearles hay algunos que hacen como una biografía, ¿no? De nació en tal lado, por más que eso no se muestre, pero me ayuda a mí a poder entenderlo, ¿no? ¿Qué piensan, qué sienten? ¿Por qué actúan de tal manera? ¿Cómo es su mundo exterior? ¿Cómo es su mundo interior? ¿Dónde viven? Esto de la biografía, ¿no? que les decía. ¿Qué persigue nuestro protagonista para resolver ese conflicto? Esto que veníamos hablando, es decir, es todo un poco un repaso de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Quién se lo impide? ¿No? Entonces, el protagonista está intentando resolver ese conflicto inicial, ¿no? Para poder resolverlo. Después, bueno, si el lugar donde transcurre la historia tiene que ver con la historia, ¿no? Si es un lugar urbano, si es en un lugar, no sé, en un bosque, en un lugar donde realmente la historia se pierde en un bosque, bueno, la historia en ese lugar es importante. Cuando hablamos esto de diversidad y demás, está bueno que juegue ese lugar, que sea importante, ¿no? Después, bueno, intentar saber si ese conflicto se resuelve, ¿no? Si ese conflicto se termina resolviendo puntualmente. Y después, bueno, también hablar un poquito de qué me lleva a mí a contar esa historia, ¿no? También bucear en eso, ¿sí? De qué tengo ganas yo de contar, ¿no? Que era un poco al principio de lo que hablábamos, ¿no?
esto de decir, bueno, ¿qué quiero contar? ¿No? ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero hacer un video minuto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Decir, bueno, lo quiero hacer porque, no sé, porque me divierto, porque me gusta el cine. Bueno, son todas preguntas que yo voy respondiendo, ¿no? Para que, bueno, me quiero presentar en los Juegos Evita, quiero ser director de cine, quiero trabajar de esto, entonces voy haciendo, ¿no? Y la gran pregunta es el cómo, ¿no? Es decir, todo eso que yo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la planificación que hablábamos, ¿no? De poder ir pensando cómo hacerlo. Que eso tiene que ver de, bueno, si yo tengo la historia escrita, si puedo juntarme con amigos o con algún profesor, buenísimo, y empiezo a planificar cómo voy a hacer ese corto. Entonces, y bueno, ¿con qué voy a filmar? Las cosas básicas. Lo voy a filmar con celular. Buenísimo. Tengo una cámara. Bueno, pruebo cuál es mejor. Genial. Entonces, hago pruebas de cámara, empiezo a filmar con eso, ¿no? Entonces, después digo, bueno, ¿dónde voy a filmar? Y esas cosas ir anotándolas. Voy a filmar, tal escena puede transcurrir acá, tal escena puede transcurrir allá. Puede, digamos, ir probando, ir a ver el lugar. Ir al lugar me va a dar como elementos para cosas que yo no había visto, y estaría bueno tal cosa. Es decir, poder avanzar como a partir de qué voy haciendo. Esto que es un proceso que se va haciendo, ¿no? Ir planificando, ir grabando, una vez que, por ejemplo, no sé, tengo planificado grabo una escena, grabo todo un día, grabo de distintas tomas, y está bueno después al otro día poder ver eso que grabé, ¿no? Ver cómo funcionó, hablar con el equipo, es decir, que sea un proceso de construcción, ¿no? Es decir, lo que voy haciendo. Ir viendo cómo va quedando, ¿no? Es decir, y incluso antes de eso, está bueno también, yo siempre digo de ponerse a prueba, ¿no? Es decir, yo quiero contar una historia, y a veces una manera de antes de ponerse a grabar, que está bueno, es poder contársela a alguien que no está en el equipo que está trabajando conmigo, ¿no? Entonces, una manera de saber, porque uno cuando se pone a contar una historia propia, ahí se da cuenta si algo falta, si algo sobra. Contándola y escuchándose, es una manera de poder darse cuenta de cómo va la historia, más allá de la devolución de esa persona que le puede hacer a uno, ¿no? Después, bueno, también está el tema de poder investigar, ¿no? Decir, bueno, sobre esto, ¿qué hay escrito, qué hay hecho, ¿no? De tomarse un tiempo como para poder ampliar ese tema, ¿no? Es decir, ya hay alguna película así, se escribió algo, hay documentales sobre este tema, bueno, poder investigar un poquito ahí con eso. Después, bueno, tratar de no caer en lugares comunes, es decir, yo lo voy tratando, pero sí, bueno, pero esto también por ahí se podría tratar de otra manera, y podría ser más original o más atractivo también, ¿no? Y poder como ir trabajando más, de una manera más original esa historia, y más atractiva, ¿no? Seguimos un poquito más. Después, el tema de presentar la obra, esto que decíamos, ¿no? De animarse a terminarla, y está bueno hacer una obra para un concurso, porque a veces yo hago una obra y nunca la termino. Bueno, saber que hay una fecha límite, cada provincia tiene su fecha límite, entonces está bueno terminarla para esa fecha, porque eso sí, termina esa fecha y no la voy a poder presentar. Pero más allá de que lo presenten y que lo hagan, que eso está súper valioso para los Juegos Evita, hay una difusión
posterior, ¿no? Una difusión posterior que tiene que ver con que yo ese cortometraje lo voy a difundir, primero es en el equipo, lo vemos los que lo realizamos, que está bueno, porque yo laburé, y el producto de ese laburo tiene algo concreto, algo que puedo ver yo y que puedo mostrar. Eso está bueno. Y después el tema de difundirlo en las redes sociales, y difundirlo también hay un montón de festivales festivales para primeras óperas primas, festivales para jóvenes, que en el cuadernillo yo les voy a mandar ahí una lista de un montón de links de los principales festivales de la Argentina y del mundo. Entonces, está bueno que esto que hicieron y que presentan en los Juegos Evita después tenga una vida, porque empieza a tener una vida más allá de uno. Y se empieza la posibilidad que lo vean en otra provincia, pueden ganar un premio. Ya en los festivales se presentan a veces de todo el país o a veces de todo el mundo, y hay una selección. Entonces, ya pasar la selección y ser incluido en un festival es un premio, que está buenísimo. Ni hablar si después tienen un premio, un primer premio o una mención, pero ya su obra empieza a circular y empiezan a poder verse en distintos lados. Entonces, más allá de la experiencia que está buenísima de escribir y de filmar, hay una experiencia que va más allá de terminada la obra, donde empieza a difundirse en otros aspectos. Así que en el cuadernillo ahí tienen también lugares para poder ver. Y me gustaría terminar por ahí esta parte con la mirada de la evaluación, que sí es un poco antipática, pero hay una evaluación de los jurados, es decir, en todos lados va a haber un jurado, aquí va a haber un jurado. Yo di charlas también para los jurados y fui jurado, y siempre es una tarea muy difícil, ¿no? Es decir, elegir entre uno u otro, porque incluso a veces hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Bueno, siempre se vota por la mayoría. Entiendan que hacer el cortometraje ya es valioso, presentarlo, animarse a presentarlo es valioso y a mostrarlo, más allá de que se gane o no se gane, porque la evaluación no deja de ser algo muy subjetivo de los jurados. Dicho esto, les puedo decir un poquito el perfil de lo que se mira, para que lo tengan en cuenta, más allá de que ustedes no lo deberían hacer pensando en esto, pero bueno, se los digo, ¿no? Es decir, es importante, se evalúa la creatividad y si es original, ¿no? Es decir, si es una historia original, siempre tiene un puntaje bueno, ¿no? Es decir, bueno, tal tema, pero lo tocó de este lado, ¿no? Es decir, que tratar de ser original, ¿no? Después esto de la identidad, digamos, de cada uno, el territorio, la diversidad, ¿no? Esto que decíamos, que es el tema de la convocatoria de los Juegos Evita, ¿no? Es decir, poder mostrarse como son, poder mostrar el lugar, ser auténticos y mostrarse tal cual, que eso es súper valioso. Después, bueno, hay una cuestión técnica, que si bien se tiene en cuenta que ustedes no son profesionales, que a veces son las primeras obras que hacen, entonces se tiene en cuenta, pero también esto de tratar de ser prolijo, de tratar digamos, de que sea una edición que se entienda. Si se graba con trípode, mejor, porque puedo mantener la cámara quieta y no me balanceo para todos lados, el sonido que más o menos esté bien, las cosas básicas, que se entienda, que se escuche, ¿no? Es decir, la parte técnica es importante. Después, bueno, obviamente la parte narrativa, que son esto que tiene que ver con los recursos que estuvimos hablando, ¿no? De que haya una historia que sea divertida, que haya conflictos, que los personajes sean importantes, todas estas cosas que hablamos. Y después, obviamente, una propuesta estética, ¿no? Que también que se busque la belleza en la manera de fotografiar, en la luz y demás, ¿no? Entonces, un poco los elementos principales
que tienen que ver con lo que se va a presentar. Obviamente estuvimos hablando de ficción y también de documental, ¿no? Es decir, el documental también hace a estas reglas de mostrar algo, de que pase algo, de que los personajes que yo voy a mostrar sean atractivos, que la historia sea interesante, pero a veces también hay documentales donde simplemente es algo más situacional, que yo muestro algo y me meto en una situación donde puedo dar cuenta de algo que es hermoso y que es interesante de ver también. Entonces, bueno, rápidamente, en esta hora y media de clase, la idea era un poco esto, rápidamente pasar por elementos principales, poder ver la riqueza que hay en todas las cosas que cuentan y tratar de identificar eso, ¿no? Más allá de que yo tengo ganas de hacer una obra y que fluya y que como es una obra de arte, ¿no? De ir fluyendo y de ir experimentando y de ir haciendo, poder ir identificando ciertas cosas que tienen que ver más con el estudio del lenguaje y el aprendizaje. Lucas, ¿cuántos somos como para la posibilidad de abrir un poco el micrófono un poquito? ¿Es posible? Momento somos 17, un par estuvieron saludando porque tenían que irse, pero yo diría que sí, que estamos en un buen número como para poder escucharlos. Dale, Igual, porque yo ya hablé. sabés que tenemos hasta la 1 tenemos el Zoom, así que en ese sentido estamos muy bien. Entonces, si les parece, podemos que se puedan presentar, que puedan contarnos en qué etapa están, el que quiera, obviamente. ¿Qué tienen pensado hacer? Si ya lo hicieron, alguna duda. Los escuchamos para poder también conocernos. ¿Hay alguien que quiera empezar? ¿Que quiera comentar algo? Bueno, buenos días, soy de Misiones, me llamo Mayra Vallejos, tengo 15 años, estoy en tercer año del Colegio La Inmaculada, acá en Apóstoles. Bueno, al principio me interesó mucho porque mi profesora de plástica es la que siempre fomenta lo que son los juegos de Evita y siempre presenta y nos ayuda. Yo en primaria he participado en lo que es conjunto musical, bueno, con algunos compañeros y hemos pasado hasta el provincial. Después dejé de participar y bueno, y este año, bueno, mi profesora vino con lo que sería video minuto, fotografía, dibujo. Me interesó lo que sería video minuto porque últimamente me gustó lo que sería grabar, tengo una cámara, grabar, sacar fotos. Me parece que mi ciudad es muy hermosa y que no se le da el suficiente reconocimiento por los paisajes y bueno, nada. Me estaba por inscribir, pero antes empecé a lo que sería grabar unos videos cortos en lo que sería mi ciudad. Tuve la mala suerte de que esos videos se borraran. No sé qué pasó, tuve un error, no pude descargar los videos y como que bueno, mis ánimos al inscribirme se me fueron. Pero después, con ayuda de mi hermano, que se ofreció a darme su cámara y a su tiempo también de poder ayudarme a grabar nuevos videos y demás, y dándome ideas también, como usted decía, del tema de las tormentas de ideas y demás, bueno, me inspiró de vuelta, tuve una nueva idea, qué sé yo, y nada, me decidí inscribir. A último momento, pero me decidí inscribir. Muy bien. ¿Podés contarnos un poquito de cómo va, de qué trata tu obra? Sí, básicamente salí con una cámara, con el grabador de mi celular de voz, por eso también preguntaba si se podía hacer lo que sería el narrador. Sí. Salí al centro de mi ciudad y empecé a preguntar a la gente ciertas preguntas en base a lo que ellos pensaban de la ciudad, cuál sería su lugar, digamos, al cual ellos acurren para sentir paz o sentir tranquilidad, cuál sería el lugar de la ciudad que ellos
van para divertirse, cuál es el lugar donde ellos pueden tener una historia, porque a veces por ahí uno por ahí sale a dar vueltas con el auto, con la bici, sale a caminar, y por ahí es una esquina más, es una calle más, es una plaza más, pero la verdad recibió historias que por ahí yo no había nunca considerado, y bueno, y lo bueno es que la gente de acá es muy amable, por así decirlo, y por ahí tenían algo que hacer y yo les paraba por la calle preguntándole estas cosas, y no tenían problema en ser grabados, no tenían problema en contarme, no tenían problema en nada, entonces eso también es algo que me facilitó mucho. Tengo que todavía terminar y hacer otras tomas, pero sí, así que la idea parte de ahí. Qué bueno, ¿no? Porque aparte con el disparador de la ciudad, Sí, habrán salido cosas personales y la relación con sí, la ciudad, la relación con la naturaleza. Es decir, sí, cómo de un tema empieza como esto que decíamos, ¿no? Cuando uno empieza a desmenuzar y a trabajar, van saliendo cosas profundas, porque cuando ve una historia quiere encontrar también eso, ¿no? Es decir, que con la profundidad de lo que le pasa a las personas. sí, Y Mayra, ¿y cómo hiciste con curiosidad, sí. para comprimir, porque cuando uno habla en reportajes y entrevistas, para comprimirlo en un minuto? No, bueno, sí, algunas personas se explayaron muchísimo, lo cual me Claro. costó, porque bueno, como dije, todavía la obra no está terminada, y fue como más que nada una prueba en salir, y bueno, un día. Y bueno, nada, usando lo que serían cortes, por ahí cuando a muchos atinan a decir quedarse pensando y decir o estar pensando, entonces esos cortes fueron necesarios hacerlo. Pero después de ya haber entrevistado a 2 o 3 personas, cuando iba a la cuarta pedía que por ahí lo resuman en 3 palabras Muy bien, muy bien. o que cuenten la historia, y algunas personas, por más que les caía de sorpresa que yo les entreviste, por así decirlo, eran bastante concisas en lo que decían, y lo decían como algo natural, algo normal, algo de 1 o 2 palabras, o no sé si de 1 o 2 palabras, pero en una frase. Muy bien, eso es una técnica, cuando uno trabaja una entrevista, es una técnica que por ahí hiciste intuitivamente, pero Sí, que vos primero haces la pregunta, se explayan todo y después, y bueno, pero poder pedir la colaboración, se llama, decir, claro. ¿me podés resumir en esto? Entonces, vos partís de lo que ellos dijeron, es decir, vos no estás manipulando nada, Ujú. pero después le pedís la síntesis, y el documental es mucho eso, el documental es de uno graba, y después, a veces no se presenta guión en el documental, Claro. a veces uno el guión lo termina haciendo en el montaje, Ujú. porque vos cuando decís voy a salir, no sabés qué vas a encontrar. Entonces vos Exacto. encontrás un montón de cosas, elementos que no podías saber a la hora de escribir un guión, como cuando escribís Ujú. una ficción. Entonces, con todos esos elementos que vos encontraste, eh, vas a escribir el guión, ¿no? El montaje, digamos, es un poco la característica del documental. Bueno, muy Exacto. bien, Mayra, me encantó. Gracias. Éxitos. Y, una cosita, Sí. vos acá tenés que hacer una edición de 1 minuto para el juego, para los juegos Evita. Ujú. Date también la oportunidad, si tenés ganas, de hacer una edición más larga. En el caso de que te quedes con ganas hubiese estado bueno hacerlo de 5 minutos, Ujú. de 10 minutos, podés darte la oportunidad de hacer otra edición para tener otro corte de tu trabajo, ¿sí? Eh, Sí. esa posibilidad la tenés. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vos, un gusto. Ahí, Luis. Hola, ¿qué Faltó tal? la- Buenos días, buenos saludos a todos. Bueno, Hola, Luis. más que nada, bueno, viendo para transmitirle todo lo lo que estamos escuchando, transmitir a los chicos, en los cuales nosotros pertenecemos a la localidad de Brundel, trabajo en la parte de la Dirección de Cultura, y bueno, juntamente con los chicos, trabajamos y realizamos los videos minutos, los ayudamos y bueno, compartimos. Bien. Tuvimos la posibilidad, bueno, el año pasado, una ganadora sub-18, campeona provincial, y bueno, también hizo la capacitación a nivel nacional, y bueno, ahora ella va a estar participando en lo que es en los juveniles allá en la localidad en la ciudad de Neuquén. Creo que se Bien. hace entre el Festival de Cine.
joven creo que es. Bueno, ahí va a estar participando. Y bueno, nosotros venimos siempre trabajando con los chicos en lo que son los videos minutos, fotografía, todo, ayudándolos a ellos. Y bueno, justamente, y bueno, como decía también en esta oportunidad, nosotros vamos a estar, como es la inclusión, la cultura y todo, bueno, vamos a estar trabajando justamente con eso. Acá mucho campo, lo que es campos puestos, y bueno, chicos que trabajan, viven ahí, bueno, y vienen por ahí, salen y no encuentran, la idea es esa, no encuentran, no es lo mismo, bueno, estar en el campo que en la ciudad. Así que bueno, esa es la idea que tenemos nosotros de realizar los video minutos en esta oportunidad con los chicos, trabajar junto con los chicos. Está, Contamos con cámaras grandes, digamos, profesionales, no profesionales, pero semiprofesionales, bueno, para que los chicos también, en los cuales también les brindamos algunas, de lo poco que sabemos, se los brindamos a ellos para que puedan manejar y también realizar las ediciones los chicos. eso está buenísimo, ¿no? Es decir, cuando hay un lugar, ¿ustedes que son una institución, Luis? ¿Dónde están? Sí, trabajamos en la institución, en la Dirección de Cultura y Turismo de la localidad de Urundel, en la provincia de Salta. Está buenísimo, o la escuela misma, o un taller, digamos, donde hay una posibilidad de trabajar con equipamiento y con gente que pueda asesorar. Después, viste que el tema del uso de la tecnología, al toque arrancan y al toque, digamos, se ponen y editan, es decir, y con mucha más facilidad que el abordaje que hacemos nosotros los que tenemos otro recorrido, pero está bueno poder orientar y también todo esto, ¿no? Es decir, lo de hoy que fue un poco teórico, pero que fueron puntos importantes que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, saber que es un lenguaje y que es rico, y que todo eso puede enriquecer a lo que estoy haciendo, ¿no? De poder. Y esto que decías vos, ¿no? De dar cuenta del lugar y que ese lugar es lo que desde Buenos Aires y de otros lados queremos ver, y queremos aprender de ustedes, de lo que piensan, de lo que hacen, digamos. Justamente por ahí va, claro. Así que bueno, esperamos esas obras. Se cortó, Luis, el micrófono, no se escucha. A Ahí, ver. no, le quería comentamos también que, bueno, desde el año 2019, bueno, que nosotros tenemos campeones provinciales en lo que es video minutos, bueno, el año pasado también nos tocó, y bueno, le comentaba la chica que va a estar ahí en Neuquén, en Las Leñas, creo que va a estar como jurado, que hizo capacitaciones también y va a estar como jurado ahí representando a Salta. Qué bueno. Así que bueno, contento nosotros también de que ella le den la oportunidad a los chicos para que puedan estar ahí participando y mostrando también un poco, bueno, no mostrando, sino para ver, enriqueciéndose ellos mismos también de lo que hicieron el año pasado. Ah, San Martín de los Andes, me corrigen acá, San Martín de los Andes. Así es, ahí van a estar. Así que contentos nosotros porque, bueno, se le dio la oportunidad a la campeona que tenemos de acá de la provincia de Salta, que es de acá de la localidad de Urundel. Así que muchísimas gracias por el espacio y, bueno, saludos a todos. Felicitaciones. La verdad que, insisto con esto, está bueno ya poder juntarse y hacer algo creativo, poder terminarlo y poder presentarse. No hay muchas oportunidades y muchos espacios donde presentar lo que los jóvenes hacen, entonces, y poder mostrar lo que hacen. Así que hay que valorizarlo y hay que aprovechar los juegos, Evita. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Comentarnos de dónde son, qué hicieron, qué van a hacer. ¿Estamos bien ahí? Bueno, si hay alguna duda con algo de la presentación o algo de la realización que están haciendo. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Del Chaco? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bueno, contarte, digamos, que como es que nosotros estamos trabajando, se cierra la inscripción ahora el 20 de agosto, ¿sí? Estamos trabajando en una modalidad mixta, ¿sí? Donde podemos, lo que nos dejó, ¿no es cierto?, este tiempo de virtualidad es que
que puedan, digamos, participar aquellos chicos que por ahí se les hace muy difícil el traslado, digamos, al lugar sede, ¿no es cierto?, donde se va a realizar el encuentro presencial. Y bueno, brindarles esa oportunidad de que puedan subirla a un drive. Armamos un drive, ¿no es cierto?, donde ahora el drive te permite subir archivos y bastante pesado, o sea que el año pasado tuvimos esa experiencia y no tuvimos ningún problema a la hora de recibir los videos, que algunos superaban, digamos, los 200 megas, pero bien, se trabajó bien. También tenemos la invitación de un festival de cine que se va a realizar en San Martín de los Andes, ¿sí? Y bueno, el chico ganador de los Juegos de Evita va a estar participando en ese festival, junto con la dirección de cine de Chaco, o sea que estamos trabajando y visibilizando los trabajos de los chicos, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en este caso. Buenísimo. Felicitaciones. Y bueno, bienvenido a todo lo que sea la participación. Yo les comentaba, ¿no?, que les incluí en el cuadernillo todos los festivales que hay a nivel Latinoamérica y el mundo, los principales, como para que también puedan ampliar esto, ¿no?, de participar. No solamente los ganadores, sino, es decir, si no gané o no me seleccionaron, poder igual insistir en otros lados, ¿no? Como decía, es decir, la evaluación es subjetiva, es gente que está mirando y que está eligiendo, ¿no? Es decir, no quiere decir que si no gané, mi obra no vale o no está buena, o yo, digamos, no hay que tomarlo tampoco como algo definitivo o algo tan determinante. Es importante valorizar la experiencia que se tuvo en hacerlo y seguir mostrándolo. Así que también Totalmente. Bueno, esa es una bandera, digamos, que desde el Instituto de Cultura del Chaco siempre se mantiene, digamos, que es, digamos, ¿no es cierto?, el sentido de pertenencia, el mirar lo nuestro, el respetar y querer, ¿no es cierto?, lo que somos, y bueno, y más que nada esto, digamos, de que lo que decía vos, que es ocasional o subjetivo, ¿no es cierto?, lo que es la parte de evaluación. O sea, va a depender del jurado que esté enfrente. Igualmente nosotros trabajamos, digamos, con los jurados en el espíritu, en realidad, de los Juegos de Evita. Y bueno, hasta ahora, digamos, tuvimos buenas respuestas, digamos, de los chicos. Incluso quedamos en contacto, digamos, con ellos para ofrecerle y promocionarlos y brindarle información acerca de estos de festivales, de presentaciones artísticas, y bueno, en todas las disciplinas. Sí, está bueno. Con los premios hay que ponerse contentos si uno gana, muy contentos, y aprovecharlo, y no entristecerse si uno no gana. Es decir, hay que aprovechar si uno gana, pero si no, está todo bien y hay que seguir. Y también, si hicieron una experiencia, de poder continuar, ¿no? Es decir, porque en Totalmente. lo artístico hay mucho aprendizaje, es decir, uno se conecta con el otro, las individualidades van sumando a lo colectivo, y esto de también, ¿no?, de dedicarse y trabajar, y que eso, digamos, tiene un resultado, ¿no? Porque no da lo mismo hacerlo que no hacerlo, ¿no? Al valorizar eso, cuando se proyecta la obra, veo que hicimos esto con el grupo, se lo puedo mostrar a los demás también lo pueden valorizar, digo, está buenísimo poder concretarlo y presentarse. Así que bueno, felicitaciones, Gustavo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a ver si alguien más quiere dar su experiencia, contarnos de dónde son. ¿Alguna duda? Bueno,
si no hay testimonios y demás. Acá en el chat, bueno, después les voy a pasar la lista de distintos programas para editar y les voy a pasar uno también para hacer stop motion. Para animación, hay un programa que se llama Stop Motion Pro, que sirve para sacar fotos con el celular. Entonces uno va sacando fotos, va moviendo, va sacando fotos, va moviendo, y eso produce el movimiento de los objetos, ¿no? Si alguien quiere adentrarse en lo que es la animación, que la animación tiene su complejidad y hay que tener paciencia, el mundo de la animación. Y este es un programa muy intuitivo, muy fácil de usar, que está bueno. Así que se los voy a pasar también, porque es un programa que se baja al celular, que es gratuito, y que resuelve un montón de cosas, hasta el sonido, para meter sonido también. Porque la animación también siempre es bien recibida, ¿no? Si alguien quiere hacer animación. Así que les pasaré eso también. Lucas, te lo paso a vos y después se lo envían junto con el cuadernillo, la lista. Sí, no hay ningún problema. Nosotros todo lo que vos nos estés pasando, vamos a ver la forma de hacérselo llegar. Muchos dejaron su mail, así que puede que se los envíe yo directamente, y si no, a través de los coordinadores o de quien les envió el link para ingresar al taller. Bien, buenísimo, sí. Les mando eso. Después, como les decía, en el cuadernillo tienen un poco más de teoría y más ampliado estas cosas que vimos hoy. Bueno, rápidamente, en estas casi 2 horas fue bueno hablar de muchas cosas que nos parecía que eran de utilidad tener en cuenta. La idea es, ojalá se pueda concretar con esto de lo técnico, es hacer para las ediciones que vienen, ojalá lo podamos concretar, que estén los recursos, es hacer tutoriales para poder editar, tutoriales y subirlos a la página ya. Entonces, poder complementar estas charlas con lo técnico. Entonces, subir tutoriales directamente a la página del ministerio. Así que la idea es esa, y me parece que va a ser súper útil, ¿no? para el que necesita. Así que estén atentos también para las próximas ediciones, si van apareciendo los videos. Lucas, este video creo que se sube, ¿no? ¿A algún lado? Sí, este video va a estar en la página de los Juegos Evita, así que seguramente se le haga su edición correspondiente y se suba, seguramente la próxima semana ya esté cargado. Bueno. ¿Algo más, Lucas, que quieras agregar, que quieras decir? No, por mi parte, agradecerte a vos y a todos los participantes. La verdad que fueron 2 horas muy amenas y con mucha información para asimilar. A uno que también le gusta el arte, aunque esté en la parte técnica, también nos gusta, si no, no estaríamos acá. Es muy entretenido y muy informativo. Bueno, un placer para mí, como decía, colaborar con el ministerio y bueno, conocerlos a toda Argentina y bueno, y alentarlos a que participen, a los adultos a que ayuden a participar, y agradecer el espacio de los Juegos Evita, que es súper valioso. Bueno, saludo desde acá, éxitos, a presentarse y a hacer lindas obras. Dale, muchas gracias, Esteban. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao.